Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Vamos a leer acá la lectura en nombre de nuestro Señor. Los pongáis por obra en la tierra a la el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor por la lectura de su palabra. Amén. Encontramos acá, hermanos, primeramente esta reflexión que viene a componer nuestra introducción para esta mañana. Nos damos cuenta cómo el Señor desde un principio tenía dentro de sus planes la familia. Desde Génesis nosotros comenzamos a ver de que el Señor allí quiere tener una familia, que se integre las familias. Cuando llegamos acá a este libro de Deuteronomio, la repetición de la ley en el capítulo 6, encontramos nosotros acá puntos muy importantes que Dios les hace recordar al pueblo de Israel estando bajo peregrinación, pero en camino hacia la tierra, como dice acá, la tierra prometida, en donde fluye leche y miel. Encontramos nosotros acá en esta escritura que hemos leído, cómo es que el Señor guarda importancia para que sus mandamientos, para que sus decretos sean guardados en familia. Porque acá nos dice claramente que las repetirás a tu hijo y a los hijos de tu hijo. Es importante conocer cómo el Señor trata precisamente para que haya continuidad en cuanto a las generaciones de las cuales nosotros hemos sido partes en algún momento de una familia y luego pasamos a formar un nuevo núcleo, o sea, una nueva familia. Pero el deseo del Señor, lo importante que encontramos acá es de que el Señor cuida de que los decretos que en algún momento nosotros como hijos recibimos de nuestros padres, que eso mismo continúe cuando nosotros estemos ya en un nuevo núcleo, en una familia que formemos. El Señor tiene a su cuidado esta parte muy importante. El versículo 6 del capítulo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Encontramos nosotros entonces la parte muy importante acá, de que nosotros no debemos de ser o que nos vengamos a un encuentro acá en este lugar que el Señor nos ha concedido, y que no esté nada más determinado por nuestra asistencia a este lugar, sino que inclusive en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, allí que sea el momento de generar una dedicación al Señor de nuestra familia hacia Él,
y que cuando vengamos acá a la congregación, vengamos a reflejar lo que efectivamente estamos realizando en nuestro hogar. No es a la inversa. Hoy, podemos decir, el mundo cristiano lo ve de esa manera. Ve a la iglesia y asiste a la iglesia para que digan: ah, miren, este es hijo de Dios porque va a la iglesia. Porque el día domingo ya nos ponemos un traje, una corbata, ya el día domingo, el caso de las hermanas, se preparan también para este propósito. Precisamente es porque acá se viene a reflejar lo que todos los días anteriores se ha realizado en el hogar. Y no únicamente que nos aparezcamos acá, únicamente para que nos digan o que los hermanos nos vean y que en algún momento no sea llamada nuestra atención porque no estamos asistiendo. No es así. Esta debe ser una culminación del trabajo que efectivamente se está realizando en nuestras casas. Acá dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir esto de que el día domingo no es para que vengamos y que tengamos la oportunidad de venir a abrir nuestras escrituras acá porque estamos en la presencia del Señor y vamos a abrir nuestras escrituras y las vamos a leer. No es así. Ya las escrituras ya vienen leídas, vienen meditadas, vienen inclusive ya actuando en cuanto a lo que el Señor quiere que realicemos. Que quede bien claro esto entonces. Los días domingos no es la oportunidad para que vengamos y abramos nuestra escritura para leer. Por supuesto, es parte en cuanto a nuestras reuniones, pero la situación es de que todos los días en nuestras casas pues hagamos el ejercicio de la lectura de su palabra. De esa manera nosotros nos damos cuenta la importancia que el Señor le da a las escrituras y que por lo tanto debemos de atenernos, debemos de atender lo que en las escrituras está para nuestro beneficio, para que nos conduzcamos delante del Señor como Él quiere. Vemos nosotros acá en la escritura cuando en el Deuteronomio se le encarga al pueblo de Israel para que tengan cuidado de conocer los decretos, de conocer los mandamientos, para que se practique todo lo que ellos dicen. Es que dice que van en camino a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué parecido tenemos nosotros como iglesia en base al pueblo de Israel? ¿Qué parecido tiene la iglesia en cuanto a ese pueblo? Que precisamente el Señor, por su gracia, extendió su misericordia para que hoy nosotros formemos parte del pueblo de Dios, que hemos sido llamados a su presencia, para que nos preparemos y que en este mismo mundo vamos en peregrinación hacia aquella tierra prometida donde verdaderamente fluye leche y miel. Esto le corresponde a la iglesia, de que estar entendidos en su palabra, para que a la medida como nosotros nos estamos comportando en este mundo, es por un propósito, porque vamos a ese encuentro de nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo, Él prometió de que iba a regresar por su iglesia, y nosotros debemos de estar
atendiendo a la palabra, al llamado de Él por medio de su Escritura, para que, comportándonos de esa manera, pues estemos esperando la venida de nuestro Señor en su segunda oportunidad que Él ha dejado para todos nosotros como iglesia. Este es el parecido que tenemos con el pueblo de Israel. Ahora nosotros es necesario que atendamos al llamado de su palabra. En relación al fortalecimiento de nuestras relaciones familiares, es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros como familia no estamos del todo bien, sino que es necesario que conozcamos qué es lo que nos instruye la palabra en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto al desempeño de lo que cada uno de nosotros debe de realizar. En este sentido, siempre he repetido esto, que las familias están compuestas por diferentes miembros y cada miembro está desempeñando su rol como miembro de esa familia. De esa manera podemos encontrar padres, podemos encontrar madres, podemos encontrar hijos, hijas, y hay algo que también se extiende, que vamos a ver en la palabra, para que ya veamos nosotros la familia integrada. Debemos de conocer esto para ir fortaleciendo, como decía, los diferentes roles que hay en la familia, para que no hayan mayores problemas, para que no trasciendan las dificultades que vienen a las familias, porque de pronto ya vienen problemas, vienen dificultades. Los primeros problemas en el matrimonio, por ejemplo, son problemas de dos, el esposo y la esposa, porque aún no están los hijos, pero allí es donde se encuentran las primeras dificultades, las primeras diferencias, la primera realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y tenemos que resolver. Pero mientras tanto, luego vienen los hijos. Ahora ya no son solo de dos, sino que también vienen los hijos a ser involucrados en los diferentes problemas. Cada uno en su momento, como van apareciendo, pero nosotros debemos de estar preparados para aplicar precisamente la palabra, para que cuando llegue ese momento, pues los problemas de dos, pensando de los esposos, que no sean trasladados a los hijos, y que cuando haya problemas con los hijos, pues tratarlos efectivamente como hijos, con los hijos. Y así, de esa manera, el Señor quiere que su pueblo, que sus familias se comporten. De esa manera encontramos allá en Efesios, en el capítulo 5, encontramos acá la escritura. Acá en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, encontramos de que hay diferentes manifestaciones en el desarrollo de esta carta. Primero, pues, donde vemos la autenticación del ministerio del apóstol Pablo como ministro hacia los gentiles. Y él acá previamente, al llegar al capítulo 5, versículo 21, encontramos los capítulos previos que nos hablan sobre la unidad del Espíritu, sobre la nueva vida que el creyente, que el cristiano llega a tener mediante el conocimiento de Jesucristo. También
nos da instrucciones de cómo ya nosotros como hijos de Dios somos hijos de luz, y por lo tanto cómo debemos de conducirnos ya con mucho cuidado en este mundo, porque los que estamos acá ya no vamos a realizar lo que hacen allá afuera los demás. Debemos de tener ese cuidado, porque ese es el testimonio que debemos de presentar delante de la presencia del Señor, que en nosotros ha habido un cambio, y ese cambio es porque hemos pasado a formar parte de un pueblo diferente, de que ya no estamos allá en el mundo. Es cierto, estamos habitando en este mundo todavía, pero ya no estamos participando de todo aquello que en algún momento nosotros también hicimos. Ahora hemos sido llamados y tiene que haber un cambio. Pues en esto viene dedicando la escritura, el apóstol Pablo, y cuando llegamos al versículo 21, específicamente, como preámbulo a esto, vemos del capítulo 5, Efesios capítulo 5, el versículo 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor siempre nos va a estar exhortando en cuanto a que Él nos está instruyendo en su palabra, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, todo lo que nosotros debemos de realizar. Entonces Él nos dice aquí que nos conduzcamos ya como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En base a esta escritura que encontramos acá, pues es el contexto en el cual aparece lo que viene a partir del versículo 21, inclusive abarca una buena parte del capítulo 6 de Efesios, concluyendo en el versículo 9. Pero encontramos nosotros acá la escritura donde nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nos quedamos solo con esta parte de la escritura, hemos de reflexionar en cuanto a que esta escritura se está refiriendo a que nosotros debemos de aprender cabalmente la disciplina del Señor, y que cuando el Señor nos ha llamado a tomar esta disciplina que llevamos, debemos de someternos unos a otros. Como quien dice, debemos de aprender a convivir en unidad, de que acá vemos muchas formas de pensar, muchos cerebros, unos piensan de una forma, otros de otra, y que si todos nosotros venimos a hacer la voluntad de cada uno de nosotros acá, ¿cómo terminaríamos como grupo? Terminaríamos peleando, terminaríamos haciendo lo que cada uno le place. Pero la Escritura nos dice claramente: someteos unos a otros. Nos está diciendo de que si antes teníamos un carácter muy fuerte, ahora nos dice: vaya, este carácter ya forma parte de la historia. Ahora ese carácter debe de ser transformado, y que aquí debe de haber un cambio en cuanto a ese nuestro carácter. No vamos a venir a imponer nuestro carácter acá como lo que hacemos en otro lado, sino que aquí vamos a someternos los unos a los otros. Aquí nos está dando la idea también de que nadie va a estar por encima del otro, sino que cada uno en su lugar
está ejerciendo el rol como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, cada uno de nosotros merece un respeto. Y ese respeto es el que debemos de cultivar los unos para con los otros. Por lo tanto, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Como les decía, si nos quedamos con esta escritura, creo que ya entendimos bien el por qué entonces nosotros dejamos todo aquello que nos hacía estorbo, todo aquello que nos alejaba de amistades inclusive, porque nuestro carácter, ¿quién lo va a aguantar? Nadie. Todos se alejan. Pero acá la gracia de Dios es extendida. Y acá encontramos nosotros de que lo que viene a continuación nos está diciendo de que esto tiene que ser cultivado en familia, y como miembros de esa familia debemos de conocer nuestro rol. Para comenzar, el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dicen, como al Señor. O sea que si vamos a estar sujetos al Señor, pues no nos va a costar nada que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No es que sea por fuerza, no es que sea algo extraño que las hermanas casadas se les esté exigiendo algo imposible. No es así, sino que ellas ya tuvieron una experiencia del encuentro particular con el Señor, y que por lo tanto han encontrado en el Señor que Él es el Señor de sus vidas, y que por lo tanto están sometidas a Él. Entonces ya no va a ser difícil estar sometidas a sus propios maridos. Dice, porque el marido es cabeza, comienza a explicar el por qué va a suceder lo del versículo 22. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Esto no es una imposición, sino que esto es una obediencia a la palabra de Dios. No es imposición, es obediencia a la palabra de Dios. Y el ejemplo claro lo vemos en cuanto al comportamiento de la iglesia. Pero imaginémonos nosotros, si nosotros como iglesia estamos reunidos y dentro de todos nosotros como miembros de esta iglesia nos ponemos a pelear, nos ponemos a criticar el uno al otro, nos ponemos a criticar y decir, miren aquel hermano cómo está vestido, o miren aquella hermana cómo vino hoy, o miren cómo está esta situación. Si en nuestras vidas vamos a encontrar una iglesia que es el cuerpo del Señor de esa manera, entonces, ¿cómo va a ser ese comportamiento de las casadas, como dice acá la escritura? De las casadas, dice, también las casadas lo estén a sus maridos en todo, sujetas en todo. Es muy interesante conocer esta parte que corresponde a las casadas. Entonces, y como estamos viendo acá, pensar de que el Señor tiene o va a tener a la iglesia como su esposa, que esa esposa se está preparando para, o quiero decir, que la esposa que va a ser la del Señor actualmente esté como una novia preparándose para las bodas que menciona la Escritura, las bodas del Cordero. ¿Cómo es que tiene que comportarse entonces? Pues estar sujetos.
estar sometidos como comenzamos a leer esta escritura. Esto no se queda acá. Encontramos primeramente entonces el rol de las casadas. ¿Cuál va a ser la actitud de las casadas? Reflejando lo que la iglesia va a hacer con el Señor. Eso es precisamente. Ahora veamos el siguiente rol, y es el de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Acá está entonces el rol de los maridos. Después de las casadas, entonces, después de este rol, vemos el rol de los maridos. Y comienza a decir acá: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como el Señor se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vemos nosotros entonces acá para los maridos una grande responsabilidad en cuanto a el amar a vuestras mujeres, como dice acá, así como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros literalmente se nos está encargando que amemos a nuestras esposas, pues nos vemos en una situación que nosotros nos quedamos cortos en cuanto a esta palabra, porque dice que seamos así como el Señor mismo se entregó por ella, por la iglesia. Nosotros, hermanos, que estamos cumpliendo ese rol como maridos, estamos dispuestos a entregar nuestra misma vida por nuestras esposas. En algún momento podríamos dudar, pero yo creo que a la hora de la hora sí estamos dispuestos a hacerlo. ¿Amén, hermanos? Amén. Creo que sí escuché ese amén con un poco de temor, pero vamos a pensar que es el temor de Dios, porque tenemos nuestras limitaciones, porque entre poner nuestra vida por ellas, por la mujer de nuestra juventud, como la categoriza allá Salomón, es muy interesante que reflexionemos en cuanto a ella, pero como por el rol que tenemos, que estemos dispuestos a atenderla. Tal vez pensar en poner nuestra vida por ellas, pues sería en un caso extremo, en una situación en la que haya un fuego cruzado, por ejemplo, y está nuestra esposa y de repente nos ponemos frente a ella porque queremos poner el pecho, como quien dice, ¿verdad? Y que nos den las balas a nosotros para que a la esposa no llegue. Pues ese es el extremo. Pero vayamos a lo más sencillo. ¿En qué atendemos a nuestras esposas? En lo más mínimo. Vean, yo estoy seguro que nuestras esposas son bien detallistas y muy delicadas, que tal vez ellas no van a estar pretendiendo que nosotros pongamos el pecho, pues, ¿verdad? Ellas se conforman con algo insignificante que nosotros les hagamos a ellas. Y eso nosotros debemos de conocerlo bien y estamos cumpliendo nuestro rol, porque si en lo pequeño lo estamos haciendo, pues poco a poco el Señor nos va a ir dando una oportunidad, como quien dice, bajo prueba, a ver hasta cuánto podemos amarla.
Bueno, ya superamos la primera prueba, ahora viene la segunda, viene la tercera. Llegan situaciones en las cuales realmente, literalmente nos vamos a encontrar en una situación de estas. Llega oportunidad en la que la esposa está enferma. Nosotros comenzamos a vender todo cuanto podamos para darle a la salud de las esposas. Es que eso así es. Vayamos más adelante, el tiempo se va apresuradamente, pero quisiera completar el grupo de los que forman las familias. Y quisiera pasar, yo creo que cada uno de ustedes ha de leer toda esta parte que hemos citado, y quiero leer en el capítulo 6 siempre de Efesios, porque acá llegamos a otro punto muy importante, a otro grupo muy importante de la familia. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo 4 lo vamos a dejar para un poquito después. Pero hijos, es el tercer grupo que conforma la familia, porque inicialmente es una pareja, esposos. Faltan los hijos para que ya se complemente este grupo, vaya complementándose poco a poco el estar integrados como familia. Y están los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nos damos cuenta, hay una palabra que ha sido dominador, vamos a decir de esa forma, en cuanto al comportamiento de las casadas, en cuanto al comportamiento de los maridos, ahora en cuanto al comportamiento de los hijos. Y lo que domina acá es así como el Señor. Si ya se dieron cuenta de esto, así como el Señor dice. Primero las casadas van a hacerlo porque de esa misma manera ellas están sujetas al Señor. Igualmente a los maridos, que se actúe de esa manera porque el Señor también así lo hizo con su iglesia, y ese es el ejemplo claro. Ahora los hijos, dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos entonces con los hijos. Todos acá fuimos hijos. Y acá cada uno de nosotros tuvo su propia experiencia cuando estuvo en la casa paterna. Cada uno de nosotros pasó su experiencia. Y hoy, los que ya comenzamos a conformar una nueva familia, estamos llevando esa misma experiencia y vemos de que esto es repetitivo. Esto se comienza a repetir, así como ocurrió allá a nosotros cuando éramos hijos. Hoy a nosotros primeramente se nos exigió cuando éramos novios, también se nos está exigiendo ya como cónyuges. Y ahora, teniendo ya los hijos, pues se repite esto nuevamente. Ahora lo estamos experimentando con los propios hijos. Los que son hijos aún, esto es una parte importante en cuanto a esto, de que dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. El obedecer en el Señor a vuestros padres conlleva muchas situaciones que en la vida debemos de observar. Hay en algún momento muchas complicaciones, porque los hijos es
por decir así, toda una vida que cada pareja, que los cónyuges tienen que ir viendo de cerca en cuanto al desarrollo de sus hijos. Y acá, si los hijos van a obedecer a sus padres, es porque inicialmente ha habido una buena instrucción desde pequeños. Y si vamos un poco más atrás, si va a haber obediencia de nuestros hijos actualmente, es porque nosotros hemos sido buenos hijos. Si nosotros hemos sido malos hijos, no esperemos entonces que nuestros hijos sean buenos. Aún así, Dios tiene misericordia para nosotros que nos hemos convertido como padres. Porque el que los hijos obedezcan a sus padres es una situación de doble línea. Y esto lo vemos en el versículo 4. Dice, para que se complemente este rol como hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá lo importante es de que si los hijos van a obedecer, entonces se está requiriendo de que los padres sepan criar a sus hijos, ponerlos en la disciplina del Señor y amonestarlos en el Señor. Nuevamente, acá vemos esta expresión que domina a la familia. El Señor debe de estar en medio de cada familia establecida, porque eso es lo que hemos visto en cuanto a esta meditación. Así es de que hijos, sobre todo los hijos que actualmente están en la adolescencia, los que están entrando a adolescencia, los que están saliendo a adolescencia, pues por favor, poner atención a este llamado de las Escrituras, y que en algún momento ustedes adolescentes, ustedes jóvenes, no se vayan a equivocar en algún momento cuando se les exija por parte de los padres que haya corrección, que haya disciplina. No lo vean como un fastidio de los padres. Los padres, porque ellos ya fueron hijos, ellos quieren pues que ustedes sean mejores. Y si ustedes lo ven como fastidio, pues ellos quieren de que están ahí insistiendo a los hijos a que hagan, a que no hagan, en fin, ellos saben por qué se los están diciendo. No es para fastidiarlos, así es de que no se vayan a equivocar en que sea un fastidio de parte de los padres el estarles diciendo las cosas constantemente. Es necesario andarles repitiendo. Ustedes únicamente obedezcan. ¿Y esto por qué? Porque ellos previamente han sido preparados por parte del Señor. Ellos tienen a su cargo como administradores y ellos han de entregar razón de los hijos que el Señor nos ha dado. Y que por lo tanto un padre nunca va a estar repitiendo, insistiendo a tal situación, así por querer fastidiarle nada más, por hacerle la vida imposible. No es así, sino que es que al final cada hijo va a experimentar y decir, cuando ya llegue la oportunidad, y decir: mis padres tenían razón por estarme repitiendo tanto estas cosas. Ya cuando el hijo ha cumplido sus años, allí puede decir: mis padres tenían razón. Y tal vez los padres ya están en la sepultura, ya no los tiene para recompensarles por ese favor que les hicieron en ese momento. Ya van a estar allá en la sepultura descansando, y el hijo va a decir: mis padres tenían razón por lo que me decían. Yo mismo hoy digo:
mis padres tenían razón por lo que me decían. Ellos ya están allá descansando en la tumba, pero yo hoy los valoro por el lugar que sostengo como hijo de Dios. Así es de que, hijos, es un rol muy difícil que cuando se está en la adolescencia, ustedes ven a los padres que es un fastidio lo que les están diciendo a cada momento. No es así, ustedes entiendan, ustedes comprendan. Si la mamá les dice, vean, no vayan a ese lugar, no te juntes con estos, en fin, una serie de situaciones, pues obedezcan. Simple y sencillamente aquí dice la palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nada más. Ustedes no pidan explicación de nada más, sino en obedecer. Hay muchas cosas que hablar en cuanto a esto. El tiempo ya ha transcurrido. Únicamente para cerrar el grupo de roles, está en el versículo 5 del capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Nuevamente vemos nosotros que aquí domina así como el Señor, así como Él. O sea que nuestras familias al final van a ser un reflejo de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor quiere vidas, familias bendecidas, familias fructíferas, familias donde haya amor, familias donde se esté cultivando todos aquellos beneficios para la vida, que aquí lo único que se tiene que ver es venir a reflejarse lo que la experiencia nos ha dado en nuestros hogares. Si en nuestros hogares hay peleas, hay dificultades, comenzando con los cónyuges, siguiendo con los niños, con los hijos, ¿qué esperamos acá de nuestra iglesia? Van a haber odios, van a haber rencillas, van a haber diferencias, van a haber críticas, van a haber, en fin, ¿qué podríamos pensar nosotros de todo ello? Que esta iglesia sea sana y sea fortalecida por la palabra de Dios, así como hemos visto. Y si queremos ver una iglesia fortalecida, nosotros no vengamos a criticar acá, hermanos, por nuestro comportamiento. Mejor veamos cómo nos comportamos en casa y esto se va a reflejar aquí en la iglesia. Tiene que ser todo a la inversa. No esperemos que ver en los ancianos el ejemplo, bueno, que así como los ancianos, pues así vamos a hacer. No tiene que ser así. Es que nosotros ya traemos un ejemplo de la casa, del hogar, y si nosotros allá leímos en la palabra y escudriñamos ahí y decimos, bueno, hoy es primer día de la semana, nos preparamos y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, pues no estamos viendo diferencias, no estamos viendo cómo está el vecino, sino que venimos a presentar nuestra adoración. Que el Señor entonces encuentre en nosotros esta iglesia, la iglesia que el Señor está preparando realmente. ¿De qué hay problemas? Hay problemas, pero debemos de aprender en la Escritura a saber cómo resolverlas por el rol que estamos desempeñando. Y cada rol que aquí hemos visto, pues tiene su compromiso delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra. En la próxima oportunidad que tengamos, vamos a ver sobre el rol de los suegros. Este es un tema muy, muy importante porque vamos a estar viendo de que también es parte de la familia. Así es de que para la próxima oportunidad que tengamos, pues ese será
el punto que vamos a estar tocando. Mientras tanto, hermanos, que el Señor nos bendiga en este hermoso día. Amén. Para finalizar, pues,